que son un complemento para instalar precisamente las poleas, los piñones o hasta los acoples. Y tenemos una línea complementaria que son los tensores automáticos, precisamente que sirven para tensionar, bien sea la cadena o bien sea la correa. Hoy nos vamos a dedicar o vamos a hablar del tema de las poleas. Inicialmente poleas en B, quizás un poco más extenso, un poco más por encimita, pero vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Entonces, las poleas en B, industriales, básicamente hay tres familias de correas disponibles o de perfiles disponibles para las poleas en B. Las primeras son las clásicas, que fueron las que existieron, las que primero existieron. Estamos hablando de la A, la B, la C y la D. También existe una E, un poco rara, poco se utiliza, pero esas son las clásicas, las tradicionales, americanas. Varios años después, quizás en los 70s, 80s, nacieron las poleas de alta capacidad o estrechas, que son un reemplazo que los americanos inventaron de las clásicas, que son las 3B, las 5B y las 8B. A diferencia de las clásicas, son un poquito más angostas, por eso le dicen en inglés narrow o estrechas, pero tienen una altura un poco mayor, o sea, hacen más contacto con la polea y por eso se pueden lograr poleas quizás de menos canales o también de menos diámetros y transmitir más potencia. Entonces, esa es como la versión de correas que reemplaza las clásicas. Sin embargo, que la reemplace no quiere decir que hoy día nos encontremos las clásicas, porque las clásicas son las que quizás todavía más nos encontramos, pero hoy lo que son nuevas transmisiones y cuando uno quiere repotencializar equipos, pues muchas veces hace el cambio de las clásicas y nos pasamos a alta capacidad, que son un poco más estrechas, más compactas y transmiten más potencia. Y por otro lado están los europeos, porque al igual que vimos la semana pasada con las cadenas, perdón, pues están siempre el estándar americano y el estándar británico. Entonces los europeos también tienen su estándar de correas estrechas o de alta capacidad, y ellos las nombraron parecidas a las clásicas, SPB, SPA, SPC, bueno, hay una más pequeñita, SPZ, y en potencia están muy parecidas las de alta capacidad y las métricas europeas, como las llamamos nosotros. Sí existen europeas, porque aquí obviamente hay muchos equipos que vienen de Europa y todo equipo que venga de Europa seguramente va a venir con este tipo de correas, y cualquier equipo que venga de Estados Unidos o de un país que haya adoptado el estándar americano, pues venderá con unas clásicas o unas de alta capacidad. Bueno, perdón, creo que alguien tiene abierto el micrófono. A ver si por favor lo silenciamos, mil gracias. Eso, súper, listo. Entonces, esas son las correas, las tres familias de correas que existen. Y existe una versión X de cada una, como vamos a ver aquí a la mano izquierda dice AX, BX, CX o 3BX, 5BX. Esa X básicamente denota que es una correa dentada, tiene ese dentado en la parte inferior de la B. Ese dentado permite que la correa se ventile mejor, se doble mejor, y por eso, a pesar de que la correa es exactamente igualita, la única diferencia es ese dentadito, permite un poco más de potencia. Entonces después vamos a ver que uno puede eventualmente, si quiere repotencializar un equipo solo con pasar de correas normales a correas estriadas, se puede ganar un poquito más de capacidad de transmitir potencia solo por ese dentadito, porque se puede flexar más y hacer mejor contacto con la correa. Entonces básicamente eso se denota con una X, como les dije, 3BX, 5BX o las XPA, XPB. Y también existen, digamos que las correas generalmente se instalan por separado, se venden por separado, correa unitaria, pero también hay en algunas aplicaciones en las que se usan las tradicionales que se conocen como empachadas, que es las correas unidas, no individuales, sino en una misma funda de las correas. En algunas aplicaciones, quizás en las que hay ejes verticales, es bueno usar ese tipo de correas, o donde no queremos que se nos patinen independientemente las correas, se pueden utilizar estas empachadas, y la nomenclatura para este tipo de correas es la R, dependiendo del fabricante. Pero los que nos vamos a encontrar el 99% de las veces son estas correas que vemos acá y su versión X. Y entonces venimos a la pregunta de cuándo es conveniente o cuándo utilizo yo poleas en B. Entonces las poleas en B son buenas en revoluciones intermedias y de intermedias a altas. Podemos transmitir o hacer transmisiones de hasta 8000 RPM sin ningún problema, y tal vez sufren más o no son adecuadas cuando yo tengo muy pocas RPM
o torques muy altos. Ahí quizás es más conveniente utilizar, puede ser una correa sincrónica o quizás una cadena. Entonces acá estamos hablando de RPM intermedia, RPM altas y potencias intermedias altas. Aquí hay, con correas en vez se pueden transmitir 500 caballos de fuerza sin ningún problema en la medida en que vamos adicionando más y más canales o más correas. Y otra cosa importante que sepan de correas en B y la no son positivas de engranaje positivo como lo son las cadenas o los piñones o las correas sincrónicas y sus respectivas poleas, sino estas son de fricción. Entonces, eventualmente, si yo necesito una aplicación en el que la transmisión pueda generar o pueda servir de un fusible, pues las poleas en B son una muy buena opción, porque pasa que si yo quiero una transmisión que eventualmente, si se me llega a trancar al final de la línea, el equipo, pues la transmisión en B pues básicamente se va a patinar, es posible que sufran las correas, pero no va a pasar más, el fusible fueron las correas. Si yo tengo una transmisión de cadena o de correas sincrónicas, pues voy a perder la correa dentada o voy a perder quizás otro componente a lo largo de la línea. Por favor, recordemos silenciar el micrófono. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Entonces, en conclusión, las poleas en B son ideales para torques bajos. ¿Me ayudan, por favor, con el micrófono? Liliana, no sé si me puedes ayudar a silenciar los micrófonos de todos para que todos podamos oír bien la presentación. Sí, Bueno, vamos a ingeniero, continuar. estamos revisando. Listo, vamos a continuar. Entonces, ahora es muy importante el tema del material. Tradicionalmente las poleas en B se fabrican o las que más se consiguen son en fundición nodular, fundición gris. Ahora, las poleas, pues ellos tienen unos límites a los que pueden girar, dependiendo del material. Entonces aquí, como podemos ver, la fundición gris o la fundición nodular pueden andar hasta unas 33 o 41 metros por segundo, en aluminio quizás un poco más, en fundición de acero hasta 45, y cuando utilizamos acero laminado, que es acero sólido, que no es fundición, podemos alcanzar la mayor velocidad de giro de las poleas como tal. ¿Y a qué voy acá? Lo que más se consigue son poleas de fundición. Nosotros como tal en Intermec no las fabricamos en fundición porque no somos fundidores, nosotros las hacemos en acero laminado. Son unas poleas de una calidad quizás superior por el material, pueden girar a mayores revoluciones porque al no ser fundido, pues no tienen poros internos. Imagínense en la fundición como un panal por dentro, pues nosotros no utilizamos ese tipo de material, entonces nuestras poleas eventualmente pueden girar a mayores revoluciones. Y un caso muy puntual es de un cliente que tuvimos de un compresor de tornillos que los ensambla aquí en Colombia, unos compresores alemanes, y tenía problemas con las poleas de fundición que le fabricaban acá o que de hecho importaba de muy buenas marcas. Y el problema era que el compresor de tornillos giraba 8000, 8200 RPM y las poleas no aguantaban, se desbarataban. Entonces empezó a utilizar nuestras poleas y nuestro material y ahí sigue siendo nuestro cliente hace muchos años. Entonces nuestro acercamiento a la fabricación de material que utilizamos, muy parecido al material que utilizamos en los piñones, que son de muy alta calidad. Entonces nuestras poleas también son de una calidad muy buena, como todos nuestros productos. Y obviamente también podemos fabricarlas en acero inoxidable cuando se requiera, en duraluminio cuando es un tema de peso y en nylon. Lo que sí no hacemos, le reitero, es el tema de la fundición, porque la fundición muchas veces está asociada, no siempre, pero muchas veces se asocia a materiales de no la mejor calidad, y la fundición es un proceso que podemos nosotros controlar porque no lo hacemos internamente. Entonces, ahí con respecto a lo que es el material de nuestras poleas. Vamos a continuar. ¿Qué otra cosa es supremamente importante aparte del material? Pues la fabricación, por supuesto, de la canal. La canal tiene que ser exacta y todas tienen que ser igualitas y tienen que fabricarse según norma, porque de eso va a depender pues que la correa encaje y haga fricción o haga contacto con las caras de la polea. Hay unas normas de fabricación, dependiendo la correa y dependiendo el diámetro de la polea, cambian un poco los grados. Entonces es supremamente importante la fabricación o el proceso de fabricación de las canales, el cual nosotros hacemos con CNC y nos quedan como deben ser.
Y entonces vamos a desmentir un mito que existe, y es que las ranuras de las poleas fabricadas en fundición le aportan un mayor agarre a la correa y por tanto son mejores. Se cree y es muy común oírlo, no, es que es mejor en fundición porque como es granulosita, pues ese granulo me va a dar más tracción a la correa. Y la verdad es que esto es falso, esto no es cierto. No hay realmente una diferencia en el agarre entre la fundición y el acero. De hecho, claro, cuando uno toca la fundición uno la ve granuladita y en cambio el acero lo ve liso, pero uno pone a trabajar la correa 2 minutos en la polea de fundición y esa ya termina lisita también. Entonces, realmente lo importante en este tema de la geometría de fabricación de la ranura. Entonces, mientras sea buena la geometría, no hay una diferencia importante que se haya podido registrar entre una polea fabricada en acero, laminado y una de fundición. Y entonces aquí ahora vamos a abordar algo que es un poquito confuso, que les quiero pedir que le pongan mucha atención, y es cómo es la nomenclatura de estas poleas a nivel internacional. Pues vamos a empezar por las clásicas. Permítanme un momento, voy a sacar aquí el pointer. Acá. Entonces vamos a empezar por las clásicas. ¿Cómo es la nomenclatura internacional de las poleas clásicas? Entonces, internacionalmente, el primer dígito se refiere a los números de canales. ¿Cuántos canales son? Entonces, en este caso es una polea de 2 canales. Luego sigue la letra que hace referencia al perfil de la correa. Por favor, silenciemos los micrófonos. Gracias. Y los refieren al diámetro primitivo de la polea en pulgadas. Y ni siquiera es el diámetro primitivo como aparece, porque acá nos aparece 36, cuando realmente se refiere a que es 3.6. Hay que desplazarle la coma una posición. Entonces, si yo me encuentro una polea que tiene esa referencia 2B36, es una polea de 2 canales para correa tipo B, cuyo diámetro primitivo es 3.6 pulgadas. Y el diámetro primitivo básicamente es un diámetro teórico por donde pasan casi que las cuerdas de la correa y es donde realmente se transmite la potencia, pero yo no puedo medir, si yo tengo una polea y la mido con un flexómetro o un calibrador, pues yo voy a medir es el diámetro exterior. El diámetro primitivo es teórico. Entonces, si yo me encuentro y mido la polea, pues no voy a poder encontrar de mi medición, saber cuál es el diámetro primitivo. Me toca ir a buscar las tablas para hacer la conversión, entonces es un poco complicado, además de acordarse que hay que correr un punto a la coma. Entonces, bueno, esas son las poleas clásicas. Ahora vamos a las poleas de alta capacidad. Bueno, vamos a mejorar un poco. ¿Y qué hicieron? Entonces, el primer dígito es el número de canales, después viene el perfil de la correa, y por último viene el diámetro, ya no primitivo, sino exterior en pulgadas. Obviamente, nuevamente con el tema de correr la coma una vez. Entonces, en este caso estamos hablando, en este ejemplo, de una polea de 4 canales para correa tipo 5B de 38 pulgadas de diámetro exterior. Entonces, digamos que acá por lo menos ya adoptaron el diámetro exterior, que sí es medible, pero se quedaron en pulgadas y se quedaron con esa necesidad de correr la coma para uno pues poder dar bien la nomenclatura o leer bien la nomenclatura de una polea. Y por último, estuvieron los europeos, que los europeos dijeron, bueno, nosotros somos en milímetros, entonces pues básicamente la primera sigue siendo el número de canales, luego viene el perfil de la correa y después pues vamos a irnos con el diámetro primitivo en milímetros. Entonces pues tiene la ventaja. Trabajamos más el métrico, con milímetros, básicamente, pero pues sigue siendo un diámetro primitivo. Y entonces, ¿cuál es el problema? Como les decía, yo voy y mido una polea en campo y pues yo realmente, pues yo no estoy midiendo un diámetro primitivo, estoy midiendo un diámetro exterior. Entonces nos pasa nos pasa lo siguiente, quedamos así como este señor, como Jackie Chan, sin saber realmente cómo referenciar o cómo identificar esa polea. Muy confuso. Entonces nosotros en ese sentido sí decidimos hacer un cambio y, y adoptar algo más sencillo y más universal que nos permita identificar y darle una nomenclatura a las poleas de forma fácil. Entonces vamos a ver nuestra nomenclatura en Intermec en las poleas clásicas. Entonces nos mantenemos con que el primer número es el número de canales, acá. Luego viene la correa igualita. Los últimos dígitos van a ser el diámetro exterior en milímetros. De tal forma que si yo voy y mido una polea y me da 175 milímetros, pues es de 175 milímetros de diámetro exterior. Obviamente,
en el tema de medidas me puede dar 172, 182, 183. Entonces nosotros lo que hacemos es redondear en múltiplos de 5 milímetros, pero de todas formas todas nuestras referencias tienen equivalencias con las internacionales, solo que de una vez las hemos traducido y facilitado para que sean muy sencillas de entender, bien sea que yo esté leyendo una referencia en una polea o bien sea que yo esté tomando las medidas si quiera referenciar una polea. Y al final están estas letras que básicamente denotan qué tipo de sistema de fijación llevan. En las poleas en B es muy común que ellas sí lleven sistemas de fijación, trabajan a altas revoluciones, entonces es mucho más fácil, mucho más conveniente y es muy común que casi todas las poleas en B se monten con su sistema de fijación, bien sea un buje QD o un buje taper, si es un buje de la referencia del buje QD, QDSH, SD, E, o si es un taper simplemente se ponen las letras TD. Pero así es como con la nomenclatura sencilla de lo que son las poleas clásicas. Y entonces ahora vamos a las poleas de alta capacidad. Hicimos básicamente lo mismo. La primera en rojo es el número de canales, después el perfil de la correa y después el diámetro exterior nuevamente en milímetros. Sencillito. Y al final el buje. ¿Y qué hicimos con las europeas? Pues exactamente lo mismo. Tradujimos las referencias para que quedaran fáciles de entender y fáciles de generar cuando yo estoy midiendo. Primero en rojo, número de canales, perfil de la correa y el diámetro exterior en milímetros. Ahora, les estuve hablando al principio de las correas XPB o AX o 5BX, las que tienen la X que tienen el dentadito. Las poleas son iguales en la polea, o sea que si ustedes quieren una polea para correa XPB, en este ejemplo que estamos, pues la polea sigue siendo una 3SPB. No hay necesidad de pedir la polea especial para canal tipo X porque el canal es igual. Lo que cambia simplemente es la correa como tal. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de algo que está muy relacionado con las poleas en B, que generalmente giran a revoluciones relativamente altas, y es el balanceo o el balanceo dinámico. Y en las poleas también es muy común hablar del balanceo porque, como les digo, una gran cantidad de poleas, o la gran mayoría de poleas se fabrican en fundición. Y la fundición es un material muy poroso y por ende, pues, que genera naturalmente mucho desbalanceo. Entonces es muy común hablar del balanceo. Y entonces lo primero que quiero que sepan es que el balanceo no es, o por lo menos lo que es el balanceo dinámico, porque también hay balanceo estático, es un balanceo en un plano mucho más simple, pero el balanceo dinámico no es necesario. Básicamente, en nuestros manuales, que los invito a que los consulten en nuestra página, en las memorias de esta capacitación va a estar el link para que ustedes quizás lo descarguen. Hay mucho material que quizás quienes todavía estén en la casa o estemos en la casa, pues tenemos la oportunidad de leerlos y de aprender un poco. Quienes ya estén trabajando, pues eventualmente en sus tiempos libres también los invito a que lo consulten. Y ahí básicamente vamos a encontrar también el tema o todos los referentes a este tema del balanceo. Y la que más se utiliza para determinar si la polea requiere el balanceo dinámico o quizás no lo requiere. Y básicamente es tomar el diámetro exterior y el ancho de la polea y con eso resuelvo esta función y eso me va a dar las RPM máximas a partir de las cuales debo hacer el balanceo dinámico. Entonces, si yo resuelvo esta formulita y me da que esa polea de ese diámetro y de ese ancho, el resultado me da 922, entonces quiere decir que si la polea va a girar a más de 1000, pues es prudente que solicite y le haga el balanceo dinámico. Las poleas generalmente no vienen con el balanceo dinámico, quizás con un balanceo estático, pero el dinámico sí no lo vienen. Entonces, esta formulita que va a quedar aquí en las memorias de la presentación, pero que también pueden consultar en nuestro manual, pues van a quedar en las memorias de la capacitación. Y entonces acá viene el segundo mito, que precisamente es que todas las poleas en B requieren balanceo dinámico. Y la verdad es que eso no es así, como les digo, el balanceo dinámico no es necesario en todas las aplicaciones, sino simplemente según las dimensiones de la polea y las RPM a las que va a girar, pues podemos establecer si quizás sí lo necesita o quizás no. Y bueno, entonces viene la pregunta, así como les decía la semana pasada, la pregunta que siempre hacen los clientes y es, bueno, pero ¿cuánto me va a durar esa transmisión que usted me está seleccionando o que me va a suministrar? ¿Cuánto me va a durar? Y pues la verdad es que las variables son demasiadas para poder cuantificar cuánto va a durar una transmisión.
el tiempo de operación todo el día, 365 días al año, la tensión de las correas, qué tan frecuentemente hacen ustedes la tensión, la calidad de las correas, la posición de los ejes, mejor dicho, temperaturas, ambiente. Entonces son muchas realmente las variables que influyen o que pueden incidir en cuánto va a durar una transmisión y por ende, pues esa pregunta queda uno como la señora del meme, como, ¿cómo la contesto? Básicamente la conclusión es que hay tres, o estos son los tres aspectos más importantes para que mi transmisión dure lo más que pueda durar. Y es la selección, que es lo primero que ahorita lo vamos a ver, cómo selecciono, o sea, que los componentes que yo tengo montados, tal referencia de poleas y tal referencia de correas, sean las correctas para lo que yo voy a transmitir. Eso es lo primero. Lo segundo es el montaje, pues que el montaje quede bien hecho. Y lo tercero es el mantenimiento. Aquí en las correas en B, más que eso, el mantenimiento es muy importante. Ahorita vamos a hablar de eso, pero tiene que ver con el estiramiento de las correas y por ende la necesidad de yo estar constantemente tensionando las correas porque ellas se van estirando y por ende se va patinando la transmisión y voy teniendo pérdidas de eficiencia. Entonces, bueno, vamos a hacer, bueno, veo, no sé si quizás haya unas preguntas aquí en el chat. Liliana, no sé si me ayudas y las resolvemos antes de entrar aquí en el tema de la selección. Ingeniero, tenemos una pregunta. Bueno, voy a hacerles aleatoria. Dice, ¿el balanceo dinámico de las poleas lo ofrece Casasueca? Sí, claro, si necesitan el balanceo dinámico de poleas que sean nuestras de Intermec, con mucho gusto pueden solicitarlo a través de Casa Sueca y nosotros les cotizamos y si lo necesitan les realizamos el tratamiento, el balanceo a las poleas. Ok. Igual, Daniel, por el tema de material, ¿acero inox tendría la misma duración o solo se requiere inspecciones en las ranuras? O sea, inspecciones más seguidas cada 8 días. Sí, bueno, que si dura más el acero inoxidable, ¿te entendí? Algo así, entiendo. Por temas de material, dice. ¿En acero Bueno, inoxidable tendría la misma duración o hay que estar bueno, inspeccionando cada vez más las ranuras? no, digamos que el acero inoxidable siempre hay que dejarlo para esas aplicaciones en las que se requiere. Quizás en las que es un tema de salubridad o es un tema de contacto directo con agua y quiero evitar el óxido, la acumulación de óxido, pero básicamente solo para esas aplicaciones yo dejaría el acero inoxidable. Primero porque es supremamente costoso, entonces no vale la pena si no se necesita. Quizás se pueda lograr en algunos casos una duración mayor al hacer, puede ser, pero no es una cosa realmente que uno pueda decir que hay una diferencia notable. Lo vamos a ver ahorita más adelante en la presentación. Si él dice, el ingeniero dice, sí, salubridad, empresa de Salubridad, empresa de alimentos. alimentos. Claro, entonces en ese caso sí, importantísimo que sean acero inoxidable. Algunos también utilizan, si no está tan en contacto, duraluminio. Pero en esos casos sí, pues hacerlas en acero inoxidable, el desgaste generalmente va a ser muy parecido al del acero, quizás en algunos casos un poco menor, y la inspección la vamos a ver ahorita más adelante en la presentación. En el mercado colombiano, la mayoría de los clientes piden sus poleas en pulgadas. Cuando ustedes hacen su nomenclatura, ¿siempre lo pasan a milímetros? Sí, es correcto. Digamos que en parte, como les conté lo de las nomenclaturas, el enredo con las nomenclaturas internacionales, aquí en Colombia es muy normal que pues, nos llegaba la solicitud, oiga, necesito una polea de tantas pulgadas o de tal diámetro exterior en milímetros y de tantos canales para tal correa. Entonces nosotros pues decidimos adoptar lo que quizás era más sencillo, solicitudes que era el diámetro exterior en milímetros, aunque también es muy común que lo recibamos en pulgadas. Si la recibimos en pulgadas, igual vamos a traducir finalmente nuestra referencia a milímetros. Okay. Tengo una polea que también funciona como ventilador porque su parte central tiene aspas. ¿Ustedes pueden suministrarla? No, la respuesta en este no. Nosotros no hacemos estas poleas que precisamente tienen sus aspas o sus brazos de aligeramiento son aspas para ventilar. Generalmente son muy fabricadas por quien fabricó el equipo en fundición con las aspas ya, digamos que salen de la fundición. Entonces nosotros como tal esas no las fabricamos. Ingeniero, ¿cada cuánto debe realizar la inspección de las poleas en B? Ay, se me corrió. Bueno, y, ahorita vamos a hablar un poquito ¿Y cómo de... termina el desgaste?
la presentación hablar del desgaste y del diagnóstico. Entonces, si quieren, dejamos esa para ahorita en un par de minuticos. Bueno, ingeniero, ok. ¿Tiene algún estructurado para el mantenimiento tanto de poleas y correas? Esto cambia bastante para cada aplicación. Qué pena, no, se me fue tu voz. ¿Me puedes repetir, por favor? Ok. ¿Tiene algo estructurado para el mantenimiento tanto de poleas y correas? Esto cambia bastante para cada aplicación. Sí, ahorita, como te digo, ahorita vamos a hablar al respecto, de básicamente cuáles son los lineamientos. Vamos a ver solo un par de lineamientos importantes del mantenimiento, pero en las correas, en las transmisiones en B, lo más importante es la retención. La retención. Obviamente, verificar las canales, pero ahorita cuando avancemos al tema de diagnóstico y desgastes, hablamos al respecto. Perfecto, ingeniero. Queda la última pregunta para que continuemos. Bueno, Entonces, acá dice, alguien dice, ingeniero, me queda la duda cuando usted habla de las correas planas transmiten menor potencia que las que traen espacios intermedios. Lo digo porque en las planas el área de contacto es mayor. Sí, no sé si tal vez esto me hice entender mal. Yo me refería a que cuando tenemos una polea en B normal, en comparación con una polea en B que tiene el dentadito, el área de contacto con las canales es prácticamente el mismo. La única diferencia es que la correa tiene mayor flexibilidad y al tener mayor flexibilidad se puede agarrar poquito, pero se agarra más de las poleas, las abraza mejor, sobre todo en esas poleas que a veces son más pequeñas. Entonces, por eso tienen generalmente una mayor capacidad de transmisión. Después veo aquí otro. Ingeniero, cuando pasan de pulgadas a milímetros en incrementos de 5 milímetros, ¿cómo garantizan la precisión en su fabricación? Básicamente, sí tenemos muchas veces, en algunos casos, entre el estándar internacional y nuestras poleas, una diferencia en milímetros de 2, 1 milímetro, 2 milímetros, pero realmente si uno mira en la relación de velocidad, pues esa diferencia que se aparece en la polea, pues también aparece en la pequeña, entonces la relación de velocidad pues se mantiene. Entonces realmente las diferencias como tal en lo que es la relación de velocidad, pues generalmente se compensa en la grande y en la pequeña, entonces la relación queda igual. El balanceo ingeniero, dinámico se hace en sitio. No, nosotros hacemos el balanceo dinámico en nuestras poleas cuando están en su proceso de fabricación. En sitio, por lo menos Intermec, nosotros no lo hacemos. Bueno, aquí tenemos, en el caso de las poleas en milímetros pasadas a pulgadas, viceversa, no varía el tema de las RPM. En el caso de las bombas centrífugas, no varían en la curva de eficiencia. Es la misma. Si me dicen 10 pulgadas la polea, o hablemos de 4 pulgadas, son 100 milímetros, 100 punto y pico. Entonces, hay veces que sí hay una diferencia en el diámetro exterior relativamente pequeño, pero se compensa siempre con la pequeña, de tal forma que la relación de velocidad siempre es la misma. De hecho, pasa, las poleas de fabricación estándar, pues internacional, pues ellos tienen ciertos diámetros estándar y pues tú solo puedes hacer relaciones de velocidad con esas poleas que existen. Nosotros además tenemos la posibilidad de cambiar los diámetros para garantizar revoluciones o RPMs a la salida que sean exactas. Sin embargo, ahorita lo vamos a ver en el tema del mantenimiento. En las poleas en B son las peores quizás transmisiones para garantizar unas RPM de salidas en el equipo, porque son transmisiones de fricción. Y las transmisiones de fricción se patinan. Y si yo no hago una retención pues voy a tener patinajes que yo no me voy a dar cuenta, pero realmente las RPM de salidas nunca son, o rara vez son las teóricas. Si yo tengo una relación 2:1, motor de 1800 RPM, a la salida debería estar esperando 900, pero si yo cojo un tacómetro con unas poleas en B, siempre voy a notar que eso no me entrega 900, me entrega 892, 800, cuando ya se están patinando mucho, puede ser 880, y las pérdidas son grandes. Bueno, ahorita igual vamos a revisarlo, a hablar un poco más al respecto en el tema, cuando abordemos el tema de diagnóstico. Entonces ahorita nos vamos a adentrar en el tema de selección. ¿Cómo selecciono yo una transmisión de correas en B? Entonces hay dos formas de hacerlo, o no dos formas de hacerlo, sino las tablas que se encuentran en el manual me van a permitir calcular transmisiones nuevas, que es lo que vamos a hacer ahorita, pero eventualmente también me van a permitir evaluar transmisiones existentes. Si yo tengo una polea de 2 canales y tal diámetro,
polea de ese diámetro y ese número de canales que gira a 1800 RPM, ¿cuánta potencia es capaz de transmitir? Entonces, si la polea es capaz de transmitir con esos dos canales 50, pongámosle 10 caballos de fuerza a esas RPM y el motor es de 25 caballos de fuerza, pues si se me están gastando las correas y las poleas o no me están aguantando, se me están rompiendo, pues la razón es que las poleas solo son capaces de transmitir 10 caballos y el motor es de 25. Seguramente la aplicación va a demandar más. Entonces, esa es otra cosa que se puede hacer con las tablas, que es evaluar transmisiones existentes. Bueno, vamos a seguir. Y entonces, eso es aquí vamos a, este es el resumen de la información más importante que se necesita para calcular una transmisión. Es muy común que nos acudan a ayuda nuestra para calcular una transmisión y muchas veces toca correo va, correo viene, llamada va, llamada viene, porque hay información que queda haciendo falta. Entonces, esta es la información fundamental para ayudar, bien sea en HP o en kilovatios, el conductor y de la conducida, o las RPM de salida, los diámetros de los ejes, muy importantes, las distancias entre centros para obviamente después calcular la correa, la longitud de la correa necesaria y el tipo de aplicación. Y entonces ahora vamos a hablar por qué es de este último, el tipo de aplicación. ¿Por qué es importante el tipo de aplicación? Quienes estuvieron en la capacitación pasada, hablamos de algo que llamamos en la selección de transmisiones el factor de servicio. Y esto aplica para casi que todos los elementos de transmisión de potencia. Y el factor de servicio básicamente es un factorcito de seguridad con el cual yo voy a contar para hacer mi selección. Y entonces, para los piñones hay unas tablas, para las poleas en B hay otras tablas, para las poleas dentadas hay otras tablas. Entonces, aquí les tengo un ejemplo de unas tablas, y aquí básicamente lo que tenemos que ubicar es el tipo de aplicación de la polea. Entonces, digamos que en este caso vamos a hablar de una polea, que buscar el equipo que más se le parezca a lo que yo tengo. Entonces, hablemos de un mezclador de masa. Y hablemos de un servicio continuo. Continuo sería quizás 24 horas, 7 días a la semana. Entonces estamos hablando de un factor de servicio de 1,4. ¿Qué voy a hacer yo con ese factor de servicio? Pues básicamente voy a coger la potencia, que es la que yo quiero que mis poleas transmitan, la voy a multiplicar por ese factor y eso me va a dar la potencia de diseño, que es con la cual yo voy a hacer la selección. Entonces va a ser un poquito más. Si es de 10 caballos de fuerza la aplicación, pues yo voy a calcular es con respecto a que la transmisión sea capaz de transmitir 14 caballos de fuerza. Eso es el factor de seguridad. Todo lo encuentran en el manual de las poleas en B, que está en nuestra página web. Y entonces acá tenemos un ejemplo. Hablemos de que tenemos una transmisión de 50 caballos de fuerza, 1750 RPM y un factor de servicio, como vimos de los factores de servicio de 1,4. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de que vamos a hacer nuestro cálculo para 70 caballos de fuerza, que sale de multiplicar los 50, que es lo que yo quiero transmitir, por el 1,4, que es el factor de servicio. Y en el manual van a encontrar, o quizás si no usan el manual de Intermex, si no usan el manual de cualquier fabricante de correas, ellos tienen estas tablas que están viendo acá, en donde ustedes pueden cruzar la potencia de diseño en el eje X y las RPM en el eje Y, para encontrar cuál es la correa que se sugiere utilizar. Entonces, en este caso, vamos a hacer el ejemplo con correas de alta capacidad. Se pudo haber hecho con cualquier otras, pero ahorita vamos a usar las de alta capacidad. Entonces, yo aquí cruzo 70 caballos de fuerza, acá está 50, 60, 70 y 1750 RPM. El cruce me da aquí, me dice, oiga, utilice correa 5B o 5X. Esa es la sugerida. Si en algún caso que ustedes hacen una selección les da por aquí muy cercano del siguiente, por ejemplo, pues ahí puedo utilizar 3B, pero quizás ya al estar cerca de 5B, pues de una vez me paso y utilizo la 5B. Pero se podría eventualmente también resolver con 3B. Entonces, bueno, vamos a seguir. Entonces, acá nos dijo 5B. Esa es la correa que vamos a utilizar para nuestra selección. Y hago aquí un paréntesis para recordarles, quienes no estuvieron en la presentación pasada, pues cuando hacemos una selección de transmisión de potencia, siempre nos enfocamos en la polea pequeña, la que transmite la potencia generalmente, porque ella es la que más trabaja. La grande, que tiene abrazada una gran porción de la correa, pues esa está sobrada, pero la pequeña, que hace contacto, es más pequeña, hace contacto apenas con un poco de la correa, pues tiene que ser capaz de transmitir la potencia con un agarre mucho menor, un arco de contacto menor. Entonces, por eso, si nosotros escogemos la pequeña bien, pues la grande ya está, sabemos que está sobrada. Y entonces en los manuales encontramos estas tablas
tablas de capacidad, lo que llamamos las tablas de capacidad. Por cada tipo de correa hay una tabla de capacidad. Entonces, en este caso, como en el punto pasado, nos dio que la correa que íbamos a utilizar es la 5B. Entonces, pues yo me vengo a la correa, a la tabla de capacidad de correa 5B, me vengo a los 1700 RPM, que es a lo que gira la polea, y puedo empezar a hacer experimentos o cruces. Aquí yo hice el ejemplo con una polea de 180 milímetros de diámetro para la polea motriz, la conductora. Y entonces, si yo cruzo esas dos informaciones, las RPM y el diámetro, pues me dice que cada correa que tenga una polea, mejor dicho, para una polea de 180 milímetros que gire a 1750 RPM, pues cada correa va a ser capaz de transmitir 15.6 caballos de fuerza por correa. Entonces, si yo hago la operación, bueno, yo quiero transmitir 70 caballos, si divido en 15.6, pues me va a dar cuántas correas necesito yo para hacer la transmisión completa. Pues el ejemplo nos dice que, en este ejemplo nos da un resultado de 4.48 correas. O sea, en conclusión, 5 correas. Entonces, en este caso, digamos, en esta primera selección, la polea sería unas 5 canales para correa 5B de 180 milímetros de diámetro exterior. 5 canales. Sigamos. Y entonces, ¿qué es la primera consideración que yo tengo que tener pues una vez hago la selección, ¿no? Digamos que hicimos esta selección partiendo de un diámetro que nos pareció óptimo, pero pues digamos que estamos hablando de una transmisión 2-1, entonces, bueno, la polea conducida pues tendrá el doble de diámetro. Entonces, lo primero que yo tengo que verificar es que pues esos diámetros que yo seleccioné pues sean válidos para mi aplicación, que no vayan a ser muy grandes como para que se vayan a pegar o no vayan a ser demasiado pequeñas y que no quepan en los ejes o que me quepan en las guardas. Entonces, lo primero es el diámetro, ¿me caben o no me caben? ¿Sirve o no me sirve? Esa es la primera consideración de diseño. Buscar otra alternativa, quizás una más pequeña y más canales o una más grande y de menos canales. Y la segunda consideración que hay que tomar es, bueno, pues si el diámetro ya está bien, pues miremos el ancho. En nuestro manual pueden encontrar estas tablas que estoy viendo acá, que están viendo acá, pero también van a ser compartidas en las memorias de la presentación. Y entonces, en este caso, para este ejemplo, si yo cruzo 5 canales y correa 5B, pues básicamente me va a decir esta tabla cuál es el ancho de la polea, cuál es este diámetro F, que muchas veces también es importante. Si yo tengo unos ejes muy cortos y me dio una polea de 10 canales, pues quizás no me quepa. Entonces, tal vez es mejor usar unas poleas de mayor diámetro, pero de menos canales. Entonces, esta es la segunda consideración a tener en cuenta cuando yo hago una selección. Por favor, silenciemos el micrófono, les agradezco, para que todos oigamos bien. Bueno, y la tercera consideración es si caben los ejes en los bujes de las poleas. Como les dije, es que las utilizan siempre con sistema de fijación, que es lo mejor que puede pasar a la hora de hacer una instalación, utilizar un sistema de fijación. Entonces, pues yo ya seleccioné las poleas, puedo ir a las tablas en el mismo manual de Intermeg o en la página de Intermeg está esta tabla que están viendo aquí en este momento para ver cuál es el buje que le corresponde. Entonces, digamos que en este momento, permítame, vamos a sacar el pointer. Estamos hablando de la polea 5B 180, pues acá nos dice que el buje estándar es un SF. Entonces a mí ya sé cuál es el buje que le corresponde, pues para cotizarlo quizás, pero sobre todo pues para yo mirar cuál es el diámetro que le cabe a ese buje. Entonces digamos en este caso el SF estamos hablando que le cabe un eje de hasta 60 milímetros o hasta de 2 y 5, 16. Entonces si mi eje es mayor que este dato, pues al buje no le va a caber. Entonces quizás tenga que contemplar una polea más grande que lleve un buje quizás de la talla que le sigue para que me reciba el buje. Pues se pueden hacer de montaje directo, ¿no? Pero pues ojalá siempre se pueda utilizar el sistema de fijación bien sea CUDE o bien sea taper o hasta buffing, que después podemos hablar del tema de sistemas de fijación. Y aquí ustedes de pronto se pueden dar cuenta que hay una diferencia entre milímetros, la capacidad del buje en milímetros y en pulgadas. En milímetros me da 60 milímetros y en pulgadas me da 2 y 5, 16, que es un poquito menos. Y la razón por la cual el dato no corresponde, debería ser el mismo, es porque los ejes en milímetros tienen cuñeros en milímetros. Y esos cuñeros en milímetros son más panditos, son más bajitos. Entonces caben ejes más grandes en los bujes porque el cuñero es más bajito. Mientras que en pulgadas, cuando yo tengo el eje en pulgadas, seguramente la cuña es en pulgadas o el cuñero es en pulgadas y el cuñero en pulgadas cuadrado pues es mucho más alto. Entonces, por eso la capacidad en pulgadas es un poquito menor porque el cuñero, previendo que el cuñero va a ser más grande.
pueden encontrar en nuestra página. Bueno, vamos a seguir. Y entonces, bueno, ahora vamos a hablar de síntomas, de identificación de síntomas, viendo yo mis poleas o viendo yo mis correas. Vamos a abordar 3 ejemplos, hay muchos más, pero estos son los más comunes. Entonces es muy común uno encontrarse con una transmisión que se ve un poquito como esta imagen, que hay unas correas más arriba que las otras, unas más metidas, otras no. Y esto generalmente es un indicativo de que hay un desgaste en las ranuras. Las ranuras se van desgastando por el patinaje de las correas y por ende muchas veces en forma dispareja, no sé, como son correas independientes, hay algunas que se patinan más que otras. También si yo no he hecho un tensado continuo, pues esto se genera obviamente con mayor frecuencia, pero esa indicación de que veo unas correas metidas y otras no, es pues que ya hay canales que están desgastados y que quizás lo que yo de diapositiva es tomar unas galgas y revisar la canal. Estas galgas vienen básicamente en concordancia con las normas de fabricación. Dependiendo la correa, pues hay una galga y dependiendo el diámetro, pues se utiliza uno u otro de estas galgas para ver el estado de la canal. Entonces, normalmente yo pongo la galga en la ranura, muy derechita. Si tengo una linterna, una luz en el fondo, mejor, para yo poder ver la luz a los lados, que es donde más se genera generalmente el desgaste. Y si lo puedo medir, que la idea es ojalá lo pueda medir, si la medición me pasa de un 32avo de pulgada o de 8 décimas de milímetro, es necesario o es prudente cambiar las poleas porque yo puedo no hacerlo, pero lo que voy a hacer, voy a estar gastando y gastando y gastando correas y también voy a estar perdiendo eficiencia porque la salida de la polea conducida pues va a ser seguramente, no va a ser real, va a ser muy por debajo, que va a tener un patinaje intrínseco ahí constante. Entonces, esta es la forma de chequear las poleas con unas galgas. Si supera las 8 décimas la luz, hay que cambiarlas. Si vemos que en el fondo de la ranura ahí está brillante, o sea que la correa ya llegó al fondo, porque generalmente en las canales de las poleas, la correa nunca llega hasta el fondo. Abajo queda un colchoncito de aire. Si está brillante abajo, esa polea está supremamente desgastada porque la correa nunca debe llegar hasta el fondo. Entonces, estas son, digamos, las principales herramientas para revisar los canales como tal de las poleas. Y bueno, hay un segundo síntoma que es muy común y es que se voltean se voltean las correas, se dan la vuelta. Y pues son básicamente 3 posibles causas las que generan esto. Un desalineamiento, si está muy desalineada, pues la correa tiende a montarse ya. Otra puede ser el desgaste, sobre todo se ve mucho en desgaste, cuando ya está muy desgastada, pues obviamente la correa queda ahí bailando y es muy fácil que se dé la vuelta. Y también en algunos casos, si tenemos unas aplicaciones de una vibración excesiva, ahí también se pueden experimentar giros o que se nos voltee la correa. De estos 3 aspectos, lo que nosotros hemos identificado aquí en la mayoría es por un desgaste y luego por un desalineamiento, sobre todo por el tema de desgaste. Y también les quiero dar una indicación, quizás algunos se han encontrado con ese tipo de fisuras o de grieticas en las correas. Acá ya no estoy hablando de las poleas, sino de las correas, que se ven así en la parte de abajo, no en el lomo, sino en la parte de abajo de la B, se ven esas grieticas. A veces también en el lomo, puede pasar. Esto es muy indicativo de altas temperaturas, de poleas muy pequeñas o de presencia de polvo. Las correas están diseñadas para trabajar, correas normales, máximo a 70 grados centígrados, quizás 80, pero yo me quedaría en 70. Si trabajan a más de 70 grados, que hay algunas aplicaciones en las que lo hacen, esto es muy común que pase. Se craquean, se agrietan. Si la polea también es muy pequeñita, pues estamos doblando mucho la correa y pues eso también hace que se generen esas grietas. Cuando hay presencia de polvo, en la industria cerámica es muy común ver este desgaste digamos, estas grieticas, pero quería ponerles este ejemplo porque muchas veces el cliente ve, uy, vea esas correas lo que me les pasó, pero no necesariamente que pase eso quiere decir que la correa hay que cambiarla ya, porque la estructura interna de la correa está intacta, ella va a poder seguir trabajando, puede que sí haya una disminución en su vida útil y por ende pues sería bueno corregir, bien sea si se puede el tema de la temperatura con guardas, si se puede, o bien sea aislarla del polvo, o muy comúnmente
quizás un poco más grandes. Pero si no lo puedo corregir, pues quería dejarles la tranquilidad de que si esto les pasa, no es necesario que ahí mismo cambien la correa. Sí es posible que disminuya un poco su vida útil, pero no va a dejar de funcionar. La estructura interna está perfecta. Bueno, ahora, bueno, quiero aparte tocar el tema de lo que estamos hablando ahorita de la frecuencia con la que yo debo revisar las poleas en B o las correas. Si yo hago un montaje nuevo, debo revisar, y lo pongo a operar, debo revisarla a las pocas horas, quizás a las 12 horas de operación, tengo que volver a hacer una tensión. Aquí, como les decía al principio de la presentación, en correas en B, en poleas en B, es muy importante el tema de la retención. Porque si yo no retenciono, las correas se van estirando y al irse estirando, pues se me van patinando las poleas y lo que voy a tener es una pérdida de eficiencia, pues porque la polea conducida va a girar a unas revoluciones diferentes a las que yo espero que hay un cliente que dice, oiga, es que vea, yo traje este equipo, me funcionaba, eso producía un montón, perfecto, pero hace, no sé, hace unos meses como que se cansó, ya no me produce lo mismo, muy raro. Y pues claro, la razón muchas veces es las poleas en B. Uno ve las poleitas en B dando vueltas, se ven lo más de bonitas, perfectas, pero si las las poleas están desgastadas, pues hay un patinaje ahí, puede ser muy grande, un 15, un 20% de eficiencia se puede perder por patinaje. Entonces, pues la productividad del equipo pues va a disminuir, el soplador va a soplar menos o dependiendo del equipo que tengamos, pero por eso el tema de la tensión es tan importante en las correas en B, que se estiran y que son transmisiones de fricción. Entonces, en la instalación a las 12 horas hay que chequearla, después a los 3 días quizás hacerlo nuevamente, y después hacer chequeos regulares en poleas en B. Si no es un equipo crítico, se puede hacer una vez al mes, una vez cada 20 días, simplemente revisar la tensión, si tenemos cómo medir la tensión, si no tenemos cómo medir la tensión, pero sí es muchas veces preferible tener un poquito más de tensión a que le falte. Y obviamente chequear las canales de las poleas. Las poleas por lo general, no es una regla que podamos escribir en piedra, pero las poleas, sobre todo la conductora, que es la que hace la potencia y la que hace la fuerza, muchas veces se puede aguantar unos 4 o 5 cambios de correas, entre 3 y 5 cambios de correas sin tener que cambiarla. Pero pues si yo ya llevo unos 2 o voy para el tercero, no está de más yo revisar las canales, pues para asegurarme de que si pongo correas nuevas, pues no vaya a estar afectándolas por unas correas que ya está, por una polea que ya está desgastada. Ahora, hablando un momentico, otro tip ahí es, estamos muy acostumbrados a que siempre las correas que instalamos, pues se deben, si es una polea de 8 canales y voy a cambiar las correas, no se cambia una o no se cambian 2 correas, se deben cambiar todas. Precisamente por lo que les digo que ellas se estiran. Entonces, si yo tengo correas ya usadas, un poquito estiradas, las dos, cuando yo haga la tensión, son las que se van a tensionar y las otras van a quedar más sueltas. Entonces, si yo voy a hacer el cambio de correas, tengo que cambiarlas todas. Antes se usaba mucho el tema de que tenían que estar seriadas del mismo lote de fabricación. Hoy día hay muchos fabricantes en los que sus estándares de calidad ya son tan altos que realmente no se necesita, pero sí es una buena práctica por lo menos que sean la misma marca, de la misma referencia, porque hay fabricantes de correas que tienen distintas calidades de correas. Ya no necesariamente la mayoría tienen que ser seriadas, pero pues si quieren seguir teniendo las seriadas, pues pueden hacerlo. Pero hay que cambiarlas todas completicas, no dejar una por ahí vieja y mezclarla con nuevas. Y entonces vamos a este punto de las fabricaciones especiales. Nosotros como fabricantes, pues tenemos la opción de fabricarles cosas que se salen de lo estándar. Las poleas muchas veces, pues, y las que vienen en fundición, pues ellas vienen para tal referencia de buje, el diseño de la polea. Pero hay casos en los que pues la polea lleva un bujecito de este tamaño, pero yo necesito un buje más grande. Pues nosotros tenemos la opción de fabricar ese tipo de poleas especiales, digamos que y adaptarlas a lo que ustedes necesitan, bien sea por un tema de un diseño nuevo o por una pieza o por mantener la originalidad del equipo. Aquí a mano derecha ven, por ejemplo, una poleita turboventilada. Esta poleita turboventilada que tiene esos huequitos en el fondo de la canal, pues tienen, digamos, una es que refrigere y que entre aire a la correa, y otra que es muchas veces la principal, es que en ambientes con polvo y en donde se empiezan a acumular el polvo en el fondo de la canal y sacan la correa, pues estas ranuras hacen que salga el polvo por abajo. Entonces, quería dejarles aquí esta cuñita de que podemos hacer cualquier tipo de polea que a ustedes se les ocurra, cosas especiales, caracoles, bujes especiales o
Y bueno, vamos a hablar, ya llevamos 1 hora de capacitación. No quiero quitarles ya demasiado más tiempo. Vamos a pasar por las poleas dentadas quizás un poquito por encima. Eventualmente podemos quizás más adelante o algún otro día hacer una capacitación más específica de poleas dentadas. Entonces, no sé, pues aprovechemos antes de entrar en ese tema y revisamos las preguntas, Liliana. Sí, señor. Tenemos por acá las preguntas. Sí, Entonces, dice, ¿cómo podemos adquirir estas galgas? Casasoca se las puede vender. perfecto. ¿Cuándo van, bueno, cuándo vamos a dar las próximas capacitaciones? Sí, ya les estaremos informando la que sigue, la vamos a programar y les estaremos informando en el transcurso de la semana. Tenemos por acá otra pregunta. ¿En qué caso debe lubricarse una correa? Pues existen, en inglés son belt dressings o se me olvidó ahorita el nombre, que son esos sprays para, ¿cómo se llaman? Bueno, el caso, ¿Ajustador de correas? sí, sí, o Es básicamente son Ring unos, Ginseng de CRC. exactamente, que son para que la correa quizás no se me patine, darle mejor agarre, pero eso es lo que dice CRC, pero si uno mira casi que cualquier fabricante de correas, que pues aquí ya es el expertise de las correas, ellos dicen, nunca le ponga nada a las correas, no les ponga aceite, no les ponga ningún CRC, ellos generalmente, eso es lo que dicen los fabricantes de correa. Lo que dicen, digamos, los fabricantes de este tipo de componentes, pues dicen que en algunos casos les da ciertas ventajas o les incrementa un poquito la vida útil de la correa ya cuando está en las últimas, pero generalmente si la transmisión está bien seleccionada, no hay necesidad y no habría necesidad de utilizarlo. Sí, señor. Tenemos la otra. Si yo instalo la polea conductora y conducida nueva, ejemplo 2B, al igual que las bandas, ¿por qué queda una banda más tensa que la otra? ¿Por qué sucede esto? Bueno, hay dos cosas que pueden pasar. Primero, pues hay que chequear que las correas estén correctas, las canales de las poleas estén correctas. Eh, y si las canales están bien, pues entonces no es un tema de las poleas, sino puede ser un tema de desalineamiento. En el caso en que se me abren los ejes un poquito, pues yo no me cuenta, pero entonces queda una más tensada que la otra. Muchas veces si los ejes están así, pues quedan más tensadas las de adentro y las de afuera quedan un poco menos tensadas o al contrario. Eh, Puede ser un tema más de los ejes y del alineamiento que de las poleas como tal. Sin embargo, es importante pues revisar que las poleas estén buenas. Si me dicen que están nuevas, entonces el problema seguramente está en la alineación de los ejes. Sí, también coloca, deben de ser aparejadas. Bueno, el tema de ser emparejadas, en el 95% o más, las emparejadas o empachadas se utilizan o son muy recomendadas cuando yo tengo ejes verticales, o sea, la transmisión va a ir acostada, ahí se utiliza o es bueno utilizarlas, o se recomienda utilizarlas, o en aplicaciones de mucha potencia donde yo no quiero, hay mucho torque, yo no quiero que se me van a patinar individualmente las correas, entonces yo pongo empachadas y pues voy a tener un mejor resultado. Eh, pero no, por lo general, como les digo, en la mayoría de las transmisiones no se utiliza empachada. Ahora, si van a usar una empachada, pues tengan la tranquilidad de que eso debe casar y casen una polea normalita, no hay que hacer la polea especial. ¿Cuál es la vida útil aproximada de una correa AX24? Bueno, aquí tengo que poner la cara como la señora del meme, y lo digo es porque es muy difícil responder ese tipo de preguntas de cuánto debe durar, pero depende también de canales son, la calidad, la tensión, la retención, digamos, hacer la retención de las correas con cierta periodicidad. Pero si yo nuevamente garantizo la buena selección y el buen montaje y el mantenimiento, pues me tienen que durar lo máximo que me pueden durar o me van a durar lo máximo que me pueden durar, pero es muy común ver transmisiones que duran 1 año, 2 años algunas, dependiendo obviamente qué tan exigente sea la aplicación y qué tanto trabajen, pero sí deberían durar, una transmisión bien seleccionada puede durar 1 año fácilmente. Ahora, si yo digo, no, pero es que me está durando 6 meses o 3 meses y está bien seleccionada, bien montada, entonces eso quiere decir que para esa aplicación, que puede ser muy especial, pues esa correa no da más. Entonces, si yo quiero que me dure más, pues me voy con una más robusta, me voy con más canales, ya tendría yo que ponerle un factor de servicio mayor. Ok, ingeniero. Poleas de varios canales, la tensión en las correas, la calidad de las mismas,
sí garantiza que sea igual en todas y su distinción es pareja? Qué pena, Liliana, ¿me la repites, please? Es que se me Ok. fue el audio al principio. Poleas de varios canales, la tensión en las correas, la calidad de las mismas, sí garantiza que sea igual en todas y su distensión es pareja. Sí, generalmente sí. Hoy ahí ahorita solo me acuerdo de un fabricante, por ejemplo, hay varios, pero, y tienen nombres distintos, pero, por ejemplo, Megadyne o Jason tienen unas correas que se llaman Unimatch, y entonces básicamente ellos dicen que no importa no hay que seriarlas, ellas son igualitas de largas. Entonces, en ese sentido, en correas de esos estándares de calidad, pues no importa que yo las pongo y yo debo tensar, si está bien alineado y las poleas están iguales sus canales, la tensión me tiene o me debe dar parejo. Si por algún motivo yo experimento que se me están patinando algunas, digamos en el centro se me están patinando una que otra, la forma de hacerlo es yo marco una línea con una tiza o con una pintura y pongo a trabajar la transmisión, y si veo que se corrió esa línea, pues tenemos patinajes. En ese caso, si yo quiero reducirlo, pues ahí quizás hay que poner unas correas empachadas, posiblemente es una posibilidad, o tengo que retensionar y revisar la tensión. Ok, por favor, cerremos los micrófonos. Gracias. Esas son las llamadas asincrónicas, las poleas dentadas. No, bueno, asincrónicas, digamos que las poleas sincrónicas serían las dentadas, asincrónicas podríamos estar hablando de poleas que son de fricción, como este ejemplo. Perfecto. Hay unos ingenieros que por ahí levantaron la mano, entonces ahorita que terminemos las preguntas, pues yo creo que no hay problema de que pronto abran los micrófonos y de pronto hagan la pregunta, ¿no cree? Dice, tengo un extractor con transmisión por poleas y Sí. las correas A56 no me dan buen resultado, pero utilizo AX56 y sí me duran más. ¿Cuál es la razón? Claro, ahí estaba lo que les estaba contando. Si yo tengo una transmisión de por sí que no me está dando buen resultado, algo que yo puedo hacer antes de pensar en cambiar las poleas y las correas completas, la transmisión, pues es repotenciarla utilizando correas X. La diferencia, como les conté, simplemente es ese dentadito en el fondo del diente, pero eso le da mayor flexibilidad a la correa, hace que se agarre mejor, que el arco de contacto con las poleas sea mayor, y por ende transmiten más potencia. Entonces, si no le estaban dando buen resultado las A56 y la AX sí le da mayor resultado, es porque la A56 se estaba quedando corta en capacidad de transmitir potencia. Esta AX, que tiene un poquito más de capacidad de pensando, y por eso está viendo un mejor resultado. Entonces, por eso les decía que si en algún caso quieren repotenciar un equipo, solo con pasarse de normal a X, pues van a tener una mayor capacidad de transmisión. En las tablas de nuestro manual hay tablas, por ejemplo, para 5B, que fue el ejemplo que vimos, pero también hay una tabla para 5X, y ahí pueden ustedes comparar y se van a dar cuenta que una polea que gira las mismas revoluciones y del mismo diámetro tiene más potencia o puede transmitir más potencia con la correa X que sin la X. Perfecto, Inge. En la fabricación de bandas se garantiza para todas las medidas exactas, sin importar el lote de fabricación. Sí y no. Eso depende mucho de qué calidad de correas estemos hablando. Los fabricantes hoy, digamos, de los mejores fabricantes, que además ellos mismos muchas veces tienen distintas calidades en sus productos, pero las calidades buenas y los fabricantes buenos, hoy día la mayoría ya tienen correas de calidad, ya no tienen que ser seriadas porque ellos hacen el control y todas salen con una diferencia en la longitud, pero mínima. Entonces, que ya no hay necesidad de las seriadas o de poner del mismo lote. Pero hay que asegurarse que el fabricante al que yo le voy a comprar, o la marca que yo voy a comprar, y la calidad que voy a comprar, pues sí tenga estos parámetros de fabricación. Ya muchos los tienen, Jason, Optivel, Gates, pero tocaría mirar qué referencia de sus correas, por lo que les digo que hay muchas calidades, pues lo tienen. Pero muchos sí ya tienen en su fabricación unas diferencias en longitudes tan chiquitas que ellos garantizan que todas pueden funcionar sin que sean seriadas. Perfecto, Inge. ¿Cuál es la causa de ruidos de las correas en B? Bueno, hay distintos tipos de ruido. Y muchas veces uno diagnostica las transmisiones en B por cómo suenan.
que algunas veces son normales. Algunos chillidos son característicos de ellas, no quiere decir necesariamente que estén operando mal, pero sí hay unos que son un poquito el squeak, squeak, squeak. Muchas veces esos pueden ser patinaje de las correas que se están patinando y están generando ese ruido. Entonces hay que exactamente tratar de identificar el ruido, si es algo normal o si es algo que de pronto me esté generando un patinaje de las correas o si de pronto es un rodamiento más adentro. Pero básicamente es normal que algunas transmisiones suenen, pero hay que asegurarse de que ese ruido pues no sea la causa de un patinaje. La forma de medirlo muchas veces no es fácil, es tomando una lectura de las RPM a la salida para ver qué tanto se están patinando, pero si no, en nuestra página y en muchos manuales, sobre todo les recomiendo revisen los manuales de los fabricantes de las correas, ellos ahí muchas veces tienen tablas para saber específicamente tal ruido puede generarlo tal cosa, me puede estar generando por tal cosa. Entonces, en esas tablas de ellos, pues podemos ver, hay 3 tipos de ruido, del squeak, muchas veces están en inglés, pero ahí podríamos tener más evidencia o más información al respecto. Perfecto. O sea que no es una buena práctica usar el ajustador de correas, porque si están patinando, las correas pueden ser falta de tensión o desalineamiento. Sí, digamos que no es que no sea buena práctica, porque puede, a pesar de que no lo recomienden los fabricantes de correas, pues si yo no estoy corrigiendo el problema de fondo, pues de pronto el ajustador sí me va a corregir un poco este problema. Entonces puede ser que quizás el tema del ajustador lo esté utilizando es porque precisamente lo que me falta es revisar la tensión, o quizás los canales están un poco, pues ahí se agarra un poquito mejor, pero muchas veces puede ser es un tema de tensión. Entonces quizás es previo a pensar en utilizar el ajustador, pues si yo puedo ajustar la tensión, pues eso sería realmente lo ideal. Perfecto. Algunas poleas me llegan en fundición. ¿Este material es mejor que las de aluminio? Bueno, como les decía, la gran mayoría de poleas que se consiguen son, una gran cantidad son en fundición porque pues son más fáciles de fabricar y más baratas. Y existe fundición de acero o fundición gris, perdón, y fundición de aluminio. Quizás en calidad la peorcita es la fundición de aluminio, si es fundición, después sigue la fundición gris y nosotros, como les digo, nosotros no hacemos poleas en fundición, nosotros hacemos en acero dúctil. De hecho, en los fabricantes más grandes de poleas, ellos obviamente sus poleas de línea son en fundición porque son las más fáciles y las más baratas. Las tablas de capacidad, ellos dicen, oiga, si usted necesita una polea especial de mucha demanda de potencia o que vaya muy rápido, consulte con nosotros. ¿Por qué? Porque en esos casos les van a sugerir una polea en acero dúctil, que es como nosotros hacemos todas nuestras poleas. Entonces, yo diría que la fundición de aluminio es quizás el peor material. La fundición en nodular o fundición gris sería el segundo material. Ahora, en el tema de fundición hay muchas calidades, entonces hay de lo peorcito a unas muy buenas. Y acero dúctil sería un paso superior, que es como nosotros fabricamos las poleas. Ingeniero, de Eduardo Lynch. A todos, la tensión inicial de una correa, ¿cuál debe ser? Bueno, aquí sí es muy importante, digamos que nosotros los fabricantes de las poleas no tenemos demasiado que decir, pero sí los fabricantes de las correas. Hay que consultar los manuales y que yo estoy montando, porque muchas veces difieren entre fabricante y fabricante. Entonces, si yo estoy poniendo unas correas Gates, unas correas Optival, unas correas Daico, yo no sé, y si miramos las tablas, todos tienen medidas de tensión diferentes casi siempre. Entonces uno siempre debe pues tratar de poner lo que recomienda el fabricante. En las correas en B muchas veces hay una tensión inicial, una tensión de nueva, cuando nuevas, y después les dicen cuál es la tensión que deben alcanzar una vez ya las correas estén ajustadas o ya tengan un recorrido. Pero siempre hay que consultar el fabricante o las tablas del fabricante de las correas, quienes son los más indicados para decirle cómo trabajan sus correas en las mejores condiciones, cuál es la mejor tensión para sus correas. Ingeniero, esta pregunta. El fenómeno que presenta la correa al expulsar la látina
de la polea se debe a sobretensiones de la misma o puede haber otro motivo? ¿Al expulsar qué, perdón? Al expulsar la látina de la polea. La látina, no sé Yo, qué sí, se... tampoco sé qué sea la látina. El Bueno, fenómeno se digamos que... presenta a la correa al expulsar la látina de la polea. No sé si de pronto es la pestaña que se está refiriendo. Pues no sé si ahí estamos hablando de poleas sincrónicas, quizás de poleas dentadas. Entonces, bueno, digamos que si estamos hablando de poleas dentadas, que normalmente tienen sus flanches o sus pestañas, cambiando un poquito de tema de las poleas en B, cuando se suelta la pestaña, pues muy posiblemente es que hay un desalineamiento y pues le está pegando a la pestaña y la termina soltando. Entonces, si yo puedo arreglar el desalineamiento, seguramente voy a corregir. Si es difícil arreglarlo, que a veces pasa, pues tocaría mirar de qué forma fijo todavía mejor esa pestaña. Pero el error realmente, pues sigue seguramente. Ok, ¿me escucha? Dice, suele suceder que se me dañan las correas de un equipo crítico y no tenga el repuesto de la referencia exacta. ¿Hay algún método rápido para encontrar una equivalencia de otra que me pueda servir y así habilitar el equipo con una que Sí, claro. tenga disponible? Claro, digamos que si yo estoy utilizando correas 5B, unas poleas de canal 5B, pues yo debo usar correas 5B. No es buena práctica intercambiar, es que la 5B se parece a la CPB, entonces pues pongámosle a la polea 5B correa CPB, eso no es recomendable. Si a mí se me acaban, no encuentro las correas, pues quizás yo consiga una talla más grande, una talla más pequeña, entonces si yo tengo cómo mover los ejes, pues me voy a poder posiblemente acoplar a una correa un poquito más larga o una correa un poquito más corta. Ahora, si no tengo esa posibilidad, hay otra alternativa que son las correas eslabonadas. No sé si las han visto. Básicamente se arman, son de desarmar y pues yo puedo comprar los rollos y las puedo amarrar según la longitud que yo necesite. Son unas correitas un poquito especiales, pero pues en algunas aplicaciones, sobre todo, se utilizan a veces cuando yo no puedo mover la distancia entre centros, casi, prácticamente o muy poco, y no quiero usar un tensor, entonces pues esa es una opción. Pero para este caso podría ser eventualmente un desvare tener este tipo de correas donde yo cojo y a bajar. Ahora veo aquí otra pregunta que dice, en caso de poleas de varios canales, ejemplo 5 canales, una correa sufre algún daño. ¿El cambio se debe hacer con todas o hay alguna técnica para evitarlo? Bueno, aquí es difícil porque sí a veces sucede que yo veo trabajar 4 de las correas están bien, pero quizás la de la mitad por X o Y motivo pudo haber sido un tema de desalineación o pudo haber sido un tema de no haber hecho una tensión correcta o constante. Entonces, a veces evitarlo, la única forma de evitarlo es eso, tensando bien, asegurándonos de que las poleas están parejas, porque también a veces yo cambio las correas. Esa puede que haya una canal que esté más desgastada porque experimentó más patinaje que las otras por algún motivo, y por eso veo esas diferencias cuando se me totea. No, yo siempre debo cambiarlas todas. Y claro, si se me daña una correa, pues muchas veces es mejor dejarla trabajando. Bueno, si se me toteó, pues y muchas veces las dejan trabajando así. Si trabaja bien, pues perfecto. Eso quiere decir que la transmisión tiene más capacidad de potencia, tiene un factor de servicio muy alto y a pesar de que perdí una canal, la potencia que es capaz de transmitir es suficiente. Entonces, pues en esos casos hasta se puede pasar. Pero si no, pues sí sería bueno pensar en sustituirlas desafortunadamente. Ok, hay unos ingenieros que están preguntando acerca de la capacitación si la enviamos. A todos los ingenieros que se inscribieron en nuestro link, les vamos a mandar las memorias, la grabación y el certificado de asistencia. De pronto, si hay algún ingeniero que no se ha inscrito, pues lo invitamos para que lo realice, para que le llegue todo el material. Yo mandé el link, ahorita volvemos y lo compartimos para que se inscriban. Ingeniero Bueno, Daniel dice, ¿cómo es la sí. manera correcta de almacenar las correas? Bueno, lo más importante en el almacenamiento de las correas es primero que no haya humedad, que no estén, digamos, almacenadas donde les dé calor directamente o haya una fuente de irradiación de calor directa. Y el tema de cómo están dobladas, no doblarlas y amarrarlas
y presionarlas porque las cuerdas internas de las correas se pueden partir y cuando se parten ahí es cuando las correas ya casi que no sirven, pero uno no se da cuenta sino hasta que las pone a trabajar. Entonces, siempre, aunque la mayoría de las veces uno no tiene dónde tenerlas colgadas, eso sí lo tienen es los proveedores de correas que tienen un inventario enorme, pero tenerla doblada como vienen, que vienen enrolladitas circularmente, como cuando uno dobla casi que una manguera, pero sin amarrarlas, para que no haya quiebres internos, no exponerlas al calor y no exponerlas a humedad. Bueno, yo había dicho que seguíamos con el tema de polas dentadas. Voy a hacerlo muy rápido. Veo que todavía somos casi 80, entonces estamos contentos, atentos. Yo estoy contento de que todavía estén acá. Entonces voy a hablar un poquito por encima del tema de polas dentadas y eventualmente quizás en un futuro tengamos la oportunidad de profundizar un poquito más. Entonces en las correas sincrónicas o en las poleas dentadas, a diferencia de las poleas en B, que son transmisiones de fricción, estas son transmisiones positivas, como los piñones y la cadena de engranaje. Entonces, hay varios tipos de correas. Estos son los principales. Los primeros que se inventaron fueron estos, que digamos aquí coloquialmente se llaman como las poleas de tiempo, aunque todas son sincrónicas, pero básicamente son las que tienen este perfil trapezoidal y que están marcadas como las camisas, L, H, XL. Estas son las primeras que se inventaron, se las inventó Uniroyal en 1900, creo, no sé si alcanzó a ser a finales de 1800, a principios de 1900, para la fabricación de máquinas de coser, y eso después lo compró Gates, y bueno, ese fue el primer estándar que existió. El paso está en pulgadas, se denomina con una letra, tiene una letra correspondiente y su perfil es trapezoidal. Esas fueron las primeras. Después nos saltamos a lo que fue el perfil mejorado que se inventó Estados Unidos o los americanos, que fue lo que aquí conocemos como sincrónicas, pero básicamente hablamos de un perfil curvilíneo. Así decimos, es redondito. Y esas son las M8M, 14M y 20M, que corresponde pues a su paso. Mucho más fácil de identificar el paso que pues obviamente con las que son en pulgadas y que les pusieron fue una letra. Y existe, digamos, hoy día se encuentran parejo estas dos, quizás hoy día estas transmiten más potencia, entonces se encuentra uno más, como son el reemplazo, en parte el reemplazo de las poleas clásicas, entonces pues las nuevas transmisiones, la mayoría vienen con estas correas sincrónicas. Y existen otras correas que son las métricas, digamos que podrían ser como la versión europea, se las inventaron en Alemania, y son poleas que tienen el perfil trapezoidal, pero su paso es en milímetros. Estas de tiempo son su paso en pulgadas, perfil trapezoidal. Estas son en milímetros, pero perfil trapezoidal. Se utilizan más que para transmitir potencia, aunque se puede obviamente transmitir potencia. Estas de acá se utilizan mucho para transportar material. Bueno, vamos a seguir. Y entonces, sincrónicas, pues las poleas sincrónicas se utilizan cuando... La enfermera. Por favor, me ayudan silenciando el Señorita, micrófono. nos vemos ahora más tarde. Gracias. Les pido permiso, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cuándo utilizarlas? A revoluciones intermedias o altas, hasta 6000 RPM, algunas correas pueden aguantar sin ningún problema. Potencias intermedias y altas, se pueden transmitir hasta 400 caballos de fuerza en algunas ocasiones más. Ahorita vamos a hablar de las nuevas correas o la nueva generación de correas. Y también cuando obviamente yo quiero un sincronismo, donde yo no quiero que haya un patinaje, que el problema de las poleas en B, pues problema o ventaja es que se patinan, pues estas no se patinan y en algunos casos pues yo necesito aplicaciones en las que no se patinen, un sincronismo como tal. Entonces son ideales en torques medios. Entonces, ¿cuánto me dura la transmisión? Al igual que con las poleas en B, lo más importante en este caso es la selección y el montaje. Ya no tanto el mantenimiento, porque son más libres de mantenimiento, no hay que retencionar, salvo en algunas últimas tecnologías hay que hacer un retencionaje quizás una vez o dos veces, pero estas simplemente con que yo haga bien la selección y haga bien el montaje, estoy del otro lado. Y entonces ahora les voy a hablar de los nuevos perfiles que existen. Así como les conté, lo primero fueron las de tiempo, que son las XL, HL, después siguieron las sincrónicas 3M, 8M, 14M, que es el perfil curvilíneo. Apareció hace unos años un nuevo perfil que es el curvilíneo modificado. Entonces básicamente viene de este curvilíneo, que era el de las correas que estamos hablando, 3M, 8M, pero este tiene es un poquito más puntudito. Hicieron, ya no es tan curvo, es modificado.
Y las correas o los fabricantes de correas se han inventado unas correas que ahora son de lo que llamamos de última generación o que son de un alto, muy alto desempeño. eh, Parte porque el perfil lo permite y en parte porque los materiales con los que fabrican esas correas pues son muchísimo de calidad. Entonces, cada fabricante hoy día tiene su estándar de estas correas. El que quizás ustedes más conozcan es el de Polychain de Gates, pero también lo tiene Syncrochain, que es el de Contitech, o también lo tiene Delta, que es OptiBelt. Y básicamente son transmisiones o son correas que permiten transmitir unas potencias enormes que antes no eran pensadas que se pudieran transmitir con correas. Y a esto les quiero mostrar básicamente qué se puede lograr. Pues una reducción por un lado en el tamaño de las transmisiones. Yo puedo reemplazar una transmisión de correas en vez de 8 canales por una correita supremamente delgada porque son muy capaces. Y también, que era algo impensable hasta hace muy poco, bueno, hasta hace unos años, era reemplazar una cadena por una correa, porque el tema de los piñones y las cadenas es un tema de revoluciones bajas, mucho torque, donde ahí mismo la correa perdía los dientes. Pero estas correas que se han inventado y nos permiten hacer algunos reemplazos de cadenas por correas dentadas, que en algunos casos es muy, o traen grandes beneficios. Por ejemplo, en ambientes donde hay mucha contaminación y que se empieza a meter en la cadena y es un camello, pues ahí es donde yo puedo meter esta correita que es libre mantenimiento y me da un súper resultado. No tengo que aceitarlas o no tengo que hacer mayor mantenimiento. Entonces, digamos que quería contarles de este nuevos tipos de correa porque pues es como lo último que existe hoy día en transmisión de potencia, para que supieran de su existencia. Es posible que algunos de ustedes ya las utilicen. Ahora, no es, por lo menos por ahora, no son unas correas para masificar y poner en toda mi planta, porque son para aplicaciones muy específicas, de mucho torque o de mucha potencia, y donde esas correas pues son relativamente costosas. Pero pues quería que conocieran de su existencia. Y nada, para terminar, pues quería contarles, al igual que con las poleas en B, con las tipo de cosa que se les ocurra, no solo lo estándar, que un buje especial, o por ejemplo esta polita que en la mano derecha, que es que tiene que tener esta pestaña partida, y estos tornillos, y una manzana en duraluminio de atornillar. Entonces nosotros como fabricantes, pues con mucho gusto podemos ayudarles a diseñar transmisiones nuevas para solucionarles algún problema, o fabricarles transmisiones para mantener la originalidad del equipo, o bien sea alguna otra cosa especial según plano o según muestra. Y al igual que en la clase pasada o en la capacitación pasada, les dejo aquí la banderita de Colombia, que yo siempre la pongo como cuña porque me gusta hacerle cuña a los productos colombianos. Muchos de ustedes seguramente trabajan en empresas que producen productos colombianos y nosotros en Intermeg estamos muy orgullosos de ser una empresa de ingeniería y de fabricar piezas de la mejor calidad aquí en Colombia. Entonces, nada, pues les dejo esa cuñita de los productos colombianos. Y por último, pues los invito a visitar nuestra página web. Ahí van a encontrar piñones, poleas en B, poleas dentadas. Vamos a estar agregando o agregamos constantemente nuevo material que generalmente es didáctico, o es más que todo para aprender, porque nosotros estamos fabricando nuestros elementos y nos interesa que quienes los utilizan pues tengan las herramientas para aprender o para seleccionarlos. Nada, este es el final básicamente de la presentación. Si tienen algunas preguntas, pues vamos a responderlas. En las memorias de esta capacitación que les van a hacer llegar, están pues no solo la presentación y los links para descargar los manuales, sino también les dejé un archivito que se llama test de conocimientos. El que quiera entrar, ahí dos test o dos exámenes que pueden hacer online de conocimientos que hicimos nosotros para que midan cómo están sus conocimientos en transmisión de potencia y repasen y quizás aprendan algo. Entonces, ¿qué preguntas tenemos, Liliana? Ingeniero, tenemos varias preguntitas. Dice, ¿cómo es la manera correcta de almacenar las correas? Qué pena, Liliana, ¿me repites? Se me fue la onda. Sí, ingeniero. ¿Cómo es la manera correcta de almacenar las correas? Bueno, ya de las correas en B hablamos. Las correas dentadas es muy parecido. Cero humedad, lejos del calor preferiblemente. Y en las correas dentadas sí hay que procurar doblarlas lo más mínimo. Hay veces que las envuelven y al final le ponen la cuerda, igualito que en las poleas en B, y estas correas dentadas son todavía más delicadas por lo que son delgaditas, a diferencia de las en B que a veces son más altas. Entonces, si yo las pongo a doblar mucho y las aprieto con una cuerda y las almaceno así, esas
cuerdas internas se me van a quebrar. Y una vez quebradas esas cuerdas internas, no es sino que yo ponga a trabajar eso y a los pocos minutos, pocas horas, se va a reventar la correa. Y deme un segundito que se me cerró el chat. Qué pena. Oh my God. Bueno, voy a empezar por la última que veo aquí, que dice cómo se puede reducir el ruido de las transmisiones sincrónicas. Bueno, pues esa es una muy buena pregunta. Resulta que uno de los, muchas veces de los beneficios que uno ve en las transmisiones de correas sincrónicas y es que reducen el ruido, son silenciosas. De hecho, a veces les llaman transmisiones silenciosas. No estoy hablando aquí de cadenas silenciosas, que es otro tema, pero sí generalmente son más silenciosas que otro tipo de transmisión. Sin embargo, en aplicaciones en las que la correa empieza a ser ancha, normalmente 85 milímetros en adelante, estamos hablando de correas anchas, pasos grandes, empiezan a hacer ruido y a veces empiezan a hacer mucho ruido. Casi que uno desde la esquina oye esa vaina, el silbido, suena súper duro. Entonces, realmente no hay demasiado que hacer. Hay un par de truquitos. Uno puede ser, pues, poner guardas, que es el más obvio, que es otra práctica, no disminuye demasiados decibeles, pero se puede ganar uno de quizás casi 5 decibeles, es dividir la correa. Si yo tengo una correa de 125 milímetros de ancho, pues quizás pongo 2 de 60 o 2 de 62, las corto por la mitad, y hay veces que dividir esas correas y poner 2 más angostas me van a reducir un poquito el sonido de la transmisión, sin perjudicar obviamente su capacidad de transmisión. Pero sí es común que en poleas sobre todo en correas anchas, pues se produzca ese ruido y no hay demasiado que hacer. Este es básicamente un truquito que les doy, partir la correa o seccionarla en 3, puede ser también, pero no les va a resolver el problema, va a seguir sonando un poquito. Perfecto, Inge. Ya volví, qué pena. Una pregunta. ¿Qué tan confiables son los programas de selección de poleas y de correas que están en la red? Bueno, hay muchos. Todos los fabricantes de las correas son quienes han sacado sus programas, entonces está el de Gates, está el de Optive, todos tienen sus programas de selección. Son, digamos que bastante confiables si yo estoy usando una transmisión o estoy resolviendo una transmisión sencilla. Básicamente me van a ahorrar el proceso que vimos en la capacitación de yo ir a mirar y hacer el cálculo y cruzar y mirar cuál es la mejor opción. Sin embargo, les digo, yo tengo acceso obviamente a todos esos o a muchos de esos programas de selección, pero nosotros rara vez lo usamos. Porque digamos que los sistemas han avanzado mucho y nos permiten ese tipo de programas que nos escupen la respuesta, pero muchas veces para este tema del diseño de las transmisiones, pues hay que tener un poquito más de ponerle un poquito de cabeza en qué es lo que yo estoy tratando de solucionar y cuál es la mejor forma de hacerlo. Entonces, esos programas sirven en transmisiones sencillitas. Si lo de la correa me dice que yo pongo mis inputs y me da el resultado, muy posiblemente va a funcionar. Si yo uso la correa, obviamente, de ellos mismos, ¿no? Sin embargo, es mucho mejor práctica saber de dónde vienen y cómo se hace el procedimiento, que fue lo que vimos hoy, porque también me va a permitir herramientas distintas que no va a pensar la computadora o el software al hacer el cálculo. Ellos muchas veces no piensan si se consigue fácil o no se consigue fácil, si me cabe o no me cabe. Entonces, básicamente, si pueden hacer el proceso manual, que muchas veces se puede, perfecto. De hecho, conozco a muchos trabajadores de estas empresas de correas muy grandes en el mundo y a pesar de que ellos tienen su software, hay muchos que en las aplicaciones especiales le toca meter el lapicito, pero sí son muy confiables, pueden utilizarlos. Perfecto, Inge. ¿Cuál es el tamaño máximo de una correa dentada? Bueno, eso depende del perfil de la correa y hay dos. En general, las correas de transmisión de potencia son cerradas y me refiero a cerradas que pues ellas ya vienen de una longitud. Entonces, obviamente, dependiendo del paso, si yo miro las tablas del fabricante, digamos, hablemos de 14M. Entonces, 14M, Optivel me dice que la más larga es la 6000 14M, o sea, es 6 metros de desarrollo. Si yo la corto y la mido, mide 6 metros. Casi todos tienen las mismas longitudes. Ahora, hay en algunos casos en los que se pueden o ensamblan las correas, las fabrican por metro y las pueden empalmar. Ya se consiguen,
pero es más digamos, es menos común, sobre todo para transmitir potencia, porque al ser unidas ya tienen menos capacidad de transmisión o se pueden romper más fácil. Entonces, para algunas aplicaciones, sobre todo en las correas que vimos métricas europeas, las T5 a T5, T10 a T10 o T20 y a T20, esas que son para transporte de material, vienen por rollos porque a veces se necesitan recorridos muy largos, esas sí se empalman, pero para transmisión de correas empalmadas. Entonces, para mí, saber cuál es la longitud máxima, pues hay que ir a las tablas de los fabricantes de las correas para ver, dependiendo del paso, cuál es la longitud máxima que se consigue. Y por acá Javier pregunta para qué se usa la de la derecha, pero la verdad no sé si usted sepa a qué se refiere el Inge. ¿Para qué se usa la de la derecha? Sería que nos devolvemos aquí en la presentación, miramos aquí a la derecha que hay poleita, o si se refiere a las correas, no sabría decirte. De pronto si el ingeniero nos informa qué es para aquí en el chat, para aclarar y pues darle pues, respuesta, ¿le parece? Vale, Tenemos yo otra, sigo aquí. Sí, sigue. ajá, tenemos otra, dice, la elongación de las correas, ¿en qué porcentaje se presentaría dentro de la misma? ¿Y cómo afectaría en el factor de servicio? Bueno, digamos que la elongación, las correas dentadas ya no es un problema porque como son transmisiones positivas, aquí no se elongan. Entonces por eso es que yo solo tengo que hacer la tensión quizás una vez y ya no me puedo olvidar de ellas y quedaron bien montadas. Entonces no hay un tema de que se me elongaron, como en las cadenas o como en las correas en B. Entonces son, digamos, de las transmisiones son las que son más libres de mantenimiento. Perfecto, Inge. ¿Cómo se puede reducir el ruido de las transmisiones sincrónicas? Como les decía, hay poco que se puede hacer. Si son correas muy anchas, que es generalmente donde suenan las transmisiones o que van a muy altas revoluciones, es un truquito, pero es un truco de mecánico, es dividir la correa en 2 o en 3 quizás, de tal forma que haya más espacio para la salida del aire. Pero ese sonido que suena, que se parece a veces como la de un compresor, es porque el aire que entra y sale entre los dientes de la correa, el desplazamiento de aire de la correa cuando entra al diente, pues genera ese ruido. Y es muchas pardas o dividir las correas es un truquito de mecánico que les puedo dar. Perfecto. Por acá el ingeniero nos pregunta sobre los videos de las capacitaciones anteriores, están en nuestras redes, pero también pues se las vamos a compartir para que tengan la secuencia de todas las capacitaciones. Ingeniero Daniel dice, ¿las poleas dentadas tienen algún tipo de fusible en caso de que se frene la transmisión? No, digamos, no, y sí, el fusible es la correa, que precisamente, como les decía, si yo estoy buscando un fusible, pues muchas veces es más óptimo usar una transmisión de correas en B, que pues si algo pasó, se me trancó, pues se patinan, no pasa nada. Pero si yo pongo una transmisión dentada sincrónica positiva y se me traba algo, pues el fusible seguramente va a ser la correa y la correa se va a dañar. Entonces, si yo no tengo el reemplazo de la correa, pues me va a pegar una varada importante. Y si es una correa especial, como estas últimas que vimos, de última generación, que son súper costosas, pues me va a costar un ojo en la cara. Entonces, si, mejor dicho, si yo estoy poniendo transmisión sincrónica, tengo que asegurarme que, mejor dicho, si se tranca o que esa transmisión no sea posible que se tranque, porque si se tranca voy a perder la correa. O si la pongo, pues tengo que tener repuestos de correa y estar tranquilo con que pues las puedo estar cambiando cuando se tranque. O poner quizás un limitador de torque en algún sitio para que precisamente si se eleva el torque y se tranca, pues sea el limitador el que absorba el fusible, por así decirlo, y no sea la correa de la transmisión. Ingeniero Daniel, por acá el ingeniero Javier que nos hizo la pregunta ahorita que para qué se usa la de la derecha, el ingeniero se refiere a la polea dentada con una ranura. A la polea dentada con una ranura. Polea dentada con una ranura. ¿A qué se refieren con una ranura? No sé si, pues básicamente aquí en transmisiones sincrónicas, pues nosotros jugamos es con el ancho de la correa. Entonces, pues básicamente, no sé si estamos hablando de esta imagen donde aparece pues parece un solo Ingeniero, canal. ¿Sí? ¿Sí, Fabián? dicen que en la diapositiva de transmisiones especiales, de aplicaciones especiales, perdón. ¿En esta?
Una diapositiva adelante. Sí, aquí dice eso, en eso. ¿En esta o en esta? No sé si de pronto Javier puede un momentico abrir el micrófono y nos va indicando para responder la pregunta. Ah, creo que es esta. Sí, creo que estamos hablando. Esta fue, no conozco exactamente la máquina donde va. Esta fue una fabricación que se hizo según plano, pero por cómo por cómo se fabricó la polea, si se dan cuenta, tiene esta platinita acá. Entonces es muy posible que sea para una correa posible. Bueno, yo por el perfil veo que es una AT10 o AT10, son correas de transporte. Entonces muy posiblemente lo que querían hacer es meter la correa abierta, y con esta platinita pues apretar de tal forma que la correa quede ahí fijada, y la polea solo da una vuelta o media vuelta, va y vuelve, porque es una correa abierta. Eso es lo que yo generalmente creo que se hizo, o para lo cual se utiliza este tipo de polea, o se utilizó. Perfecto, ingeniero. Usted dice, según el eje y el diámetro de la polea dentada, da para un taper, pero hay casos en que no y toca directo hacerlo al cuerpo de la polea. Por Pero ende, toca, que se me fue, qué pena. Entendí que hasta, dependiendo del eje y el cuñero, da un taper. ok, ¿Me pero hay repites? casos que no y toca directo hacerlo al cuerpo de la polea. Correcto. Por ende, toca poner tornillos prisioneros. Bueno, ¿qué tan bueno es cuando no tiene la posibilidad de manzanas por espacio y toca hacerlo en los dientes? Sí, es común, es bastante común, sobre todo en transmisiones quizás de correitas más pequeñas, 5M, XL, L, pues donde no tengo espacio, bien sea para el buje y por ende pues para que le quepa el eje, o el eje es muy grande. Entonces muy posiblemente encuentro yo una poleita casi que sin manzana, con un hueco bastante grande y con su cuñero y prisionero entre los dientes. Es muy común, mientras se haga bien no tiene ninguna contraindicación. El fondo del diente, pues mientras quede bien hecho, pues eso no va a afectar en nada la correa como tal. Lo que sí pasa es que obviamente es mucho más cómodo y más fiable y más fácil el montaje con un sistema de fiación como un buje taper o un buje QD, que pues hacerla directa al eje, por el mismo tema del ajuste, que si va a ser un ajuste de interferencia o en caliente o deslizante, pero entonces los prisioneros. Entonces sí, obviamente si se puede, ideal un buje. Si no se puede, pues no hay lío. Si se pone en la manzanita, en la manzana se ponen sus prisioneros, y si no, se le pone en el fondo de la ranura. No tiene ningún problema con las correas por lo general. Bueno, creo En este que momento no tenemos más preguntas. perfecto. Bueno, nada, pues creo que llegamos al final. Em, Les agradezco mucho la atención que me resuelto dudas, hayan aprendido, les haya podido enseñar algo. Seguramente tendremos la oportunidad de vernos en una futura capacitación, en una futura visita. Les deseo una feliz semana, y pues mil gracias a ustedes, Casa Sueca, por la invitación. De mi parte, solo gratitud por esta invitación que me encanta. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los clientes, a todos los participantes de esta capacitación. Vamos a estar muy pendientes para enviarles las memorias, los certificados, los videos, la grabación. Muchísimas gracias. Vamos a programar la siguiente capacitación. Espero que pues todos puedan participar. Y pues gracias por atender nuestro llamado. Sí, vamos a hacer, al igual que la semana pasada, los que quieran prender la cámara y nos vamos a tomar la selfie de la capacitación, que quede constancia que participaron, pues bienvenidos a hacerlo. Que quede la constancia de que estuvimos presentes aquí en la capacitación de transmisión de potencia. Y el encargado de tomar Perfecto. la foto, Liliana, ¿quién va a ser? Todos, Steven, Fabián, todos vamos a tomar para que tienen diferentes perfiles. Entonces, los seguimos esperando. Vamos a arrancar entonces con el selfie. Cada uno
posa y le toma su pantallazo al equipo. Súper, mil gracias a todos. Nos vemos en otra oportunidad. Perfecto. Muchísimas gracias. Que pasen Chao a todos. feliz día. Feliz día. Hasta luego. Suerte. Muchas gracias por esas enseñanzas. Un buen día. Buen día. Con gusto.